Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos, agradecidos con el Señor porque nos permitas entrar hasta tus hogares con la reflexión de este día. Ya estamos en la cuarta semana de Pascua para la gloria del Señor, en este miércoles 28 de abril, donde te vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Y comenzamos. Y dice: pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Como les comentaba, mis hermanos, ya estamos en la cuarta semana de Pascua, disfrutando a Jesús resucitado, a Jesús vivo en medio de nosotros. Pero vamos a hacer un recuento de lo que nuestros hermanos han estado hablando en las reflexiones que siempre nos haces el favor de escuchar en esta, tu página de Los Ángeles de Dios. El domingo nos hablaban nuestros hermanos que Jesús se dejaba ver, o Él se mostraba como el buen pastor, y nos decía que el buen pastor da su vida por las ovejas. Si tú tuviste el privilegio de estar en la Santa Misa, o si la miraste desde tu hogar, te darás cuenta que son las lecturas que se nos dieron este domingo, y Jesús nos decía: yo soy el buen pastor. El lunes continuaba diciéndole a todos los judíos que Jesús era el buen pastor, pero aquí nos decía otro dato muy interesante, que Él es la puerta de las ovejas, y que si hay alguien que no entra por la puerta, este es un ladrón. Y Jesús nos decía: yo soy la puerta. El domingo nos decía: yo soy el buen pastor. El lunes: yo soy la puerta. El martes Jesús nos demuestra la unidad con el Padre, y los judíos le decían: ¿por qué nos tienes en suspenso? ¿Por qué no nos dices quién eres tú? Y Jesús le decía: ustedes no creen en mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Y Jesús les reclama: ustedes no son de mi rebaño. Ustedes no son mis ovejas. Y hoy miércoles Jesús sigue con su mismo relato, porque los judíos lo seguían acechando, y Él sigue con su decisión de mostrarse al mundo como el buen pastor, el que cuida, el que protege, el que ama, y demostrando la unidad con el Padre. Recordemos que hacerse hijo de Dios o creerse hijo de Dios en el tiempo de los judíos era una blasfemia, y Jesús hablaba de la unidad con el Padre. Nos decía: yo soy uno solo. El que cree en mí, cree en el que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a mi Padre que me ha enviado. Y Jesús nos da un dato muy curioso, y de aquí vamos a sacar nuestra reflexión en este día. Jesús nos dice: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y de aquí vamos a sacar la reflexión. Así es de que Jesús hoy en este miércoles se nos muestra como luz. Pero ¿para qué necesitamos nosotros la luz en nuestra vida cotidiana? La luz la necesitamos para muchas cosas. La necesitamos para ver televisión, llegando un momento de que ya trabajaste todo el día,
quieres descansar un buen rato, puedes ver un rato la televisión y disfrutar un momento de descanso. Para eso necesitamos luz. Necesitamos luz también para cocinar, para preparar los alimentos, para muchas cosas también la necesitamos, incluso para bañarte, para que el agua salga calientita, para que todo esté bien. Para eso se necesita luz. Para en estos momentos que ya no sabemos si hace calor, hay días que hace frío, para poner la calefacción y para que todos estén bien sin enfermarse, para eso se necesita luz. O en los tiempos de calor, para conectar el ventilador se necesita luz, o algo que genere luz en los automóviles para manejar de noche. A veces nos pasa como los judíos. En vez de ver las obras que hacían en el nombre del Padre, en vez de estar mirando todo lo bueno que él hacía, que sanaba, que la gente se convertía, que daba esperanza, que nos acogía a todos, a pecadores, a enfermos, a leprosos, a nadie, él a todos nos amaba, no hacía distinción de nadie. Llegaba hasta los más humildes, así como también a los ricos, o en ese momento a los maestros de la ley también los atendía, también los enseñaba. Y él verdaderamente era nuestra luz, sigue siendo nuestra luz hasta en estos momentos. Pero solamente nos pide un requisito: que creamos en él. Así como te ponía varios ejemplos de la luz, nosotros podemos ver luz. Para grabar este video yo estoy necesitando luz. Para conectar mi celular, para que todo se vea bien, necesito luz. Pero la luz no tiene color. La luz, mis hermanos, no se puede ver, pero es indispensable para nuestro vivir. Es esa misma luz que Jesús te dice: yo vine al mundo como luz, no para condenar al mundo, sino para que dejemos de vivir en las tinieblas. Hoy Jesús, me gustó otra traducción de otra Biblia que dice que Jesús gritó diciendo: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. En esta, la latinoamericana, dice Jesús dijo. En la otra versión me gustó que dice Jesús gritó. Y eso es lo que Jesús viene haciendo durante toda nuestra vida, gritándonos que Él ha resucitado, que Él está vivo, que está en medio de nosotros, que nos ama, que es el buen pastor, que da la vida por nosotros, lo demostró en la cruz. Murió por ti y por mí, y resucitó para la gloria de Dios Padre. Y está en medio de nosotros. Y hoy nos dice: no camines más en las tinieblas, necesitas de mi luz. Tristemente, para muchos, vemos cómo la gente está regresando a la normalidad, está yendo a los parques, está yendo a las playas, abrieron nuevamente los estadios de fútbol, y la misa, los mismos, tristemente los mismos. Los que desde un principio de esta pandemia estuvieron fieles son los mismos que están ahora. Y a veces yo pensaba: ya todo va a ser la normalidad. A nosotros todavía no nos permiten abrir nuestro grupo de oración. Y si lo abriéramos, ¿iría la gente una vez más? Ese es el gran dilema que tenemos, porque si no han regresado a la misa, no creo que regresen al grupo de oración. ¿Y dónde está la luz que ellos decían tener en ellos? ¿Por qué no vamos a misa? Porque nos hace falta la luz. Porque igual que los judíos no creían, o no creemos más bien en Jesús, nomás estamos sacando provecho de Jesús, pero no creemos en Él. Preferimos vivir en las tinieblas. Por Jesús, pasa tu vida gritando: yo soy la luz del mundo. Deja que te ilumine. Deja que el Espíritu Santo entre a tu vida para que puedas reconocer a Jesús en la Eucaristía, para que puedas hacer una buena confesión, para que estés en gracia de Dios, para que adquieras los sacramentos que no tienes,
ya sea bautizo, primera comunión, confirmación o el sacramento del matrimonio. Para eso necesitas la luz. La gracia de nuestro Señor Jesús es la luz que necesitamos en nuestra vida. Porque Jesús pasa gritando: hermano, déjame tu enfermedad en mis manos, deja tu preocupación en mis manos. Yo he venido a traer paz y a traer vida en abundancia, pero tienes que creer. Y sin la luz del Espíritu Santo es imposible creer. Por eso hay muchas sectas por todo el mundo que proclaman un evangelio falso y no creen que Jesús está vivo. No creen que Jesús está en la Eucaristía, pero se saben la palabra de memoria, pero no tienen la luz del Espíritu Santo. Por eso no pueden reconocer a Jesús. Si tú ya lo has reconocido, te felicito, porque no solamente has reconocido al Señor como tu Creador, como tu Salvador, sino que también has creído en aquel que lo envió y en su promesa, en el Paráclito Divino, el Espíritu Santo. Pidamos a Mamita María que nos conceda la gracia, por medio de su esposo amado, el Espíritu Santo, de que esa luz llegue a nuestro corazón, que esa luz ilumine nuestro interior y nos saque todo lo podrido que estamos por dentro, para poder nosotros ser luz para los demás que nos rodean. Con esta reflexión te dejo, mi hermano, en este día martes 28 de abril. Les deseo un bendecido día, reciban todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.